Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Daf Yomi, Masechet Avodara, Daf Ain Aleph, página 71. Quedamos arriba en la Mishnah, tercera línea. Ahí dice Umanim Israel. O sea, el Basle así, no que son empleados del Israel, son empleados judíos que trabajan para un gentil. Sheshalan Lahem Ot Kohabin Javishet Yain Nesebizharan, que el gentil, cuando le quiso pagar su trabajo, le mandó barriles de vino a Sacoború, pero el problema es que son barriles de vino neces, y él no puede tener provecho de ese vino. Entonces, mutar lomar, tenla no es damea. Dice, ellos pueden decir, mira, no queremos este barril, danos en su lugar el dinero que nos debes. Pero pero si ellos ya habían metido esos barriles a su propiedad y ya habían adquirido Azur, ya no se pueden devolver, ya te podemos tener nada, un problemón con esto ahorita. Ok, dice la Gemara, Amar y Amarra, dijo Rab, mutar le Adam lo mal le Javim, está permitido que una persona que le diga a un gentil, se beafes alay menatamele, este judío tenía que pagar un impuesto al rey, y entonces le dice al gentil que pague el impuesto por él. Entonces, eso no está permitido. ¿Por qué está permitido? ¿Por qué? Porque a mismo que sabemos que muchas veces el gentil no paga con dinero, paga con barriles de vino. Ahí se explica así. Está bien, no hay problema. ¿Por qué? Porque en verdad no es un shaliach, no es un emisario, un favor que está haciendo. Como no es un emisario y él pudiera pagar con plata y pagó con barriles de vino, problema de él. Muy bien. Meiti, para la Gemara de traer una baraita para hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dice, al yomar adam la ubet kohabim. La baraita pone que una persona no le puede decir a un gentil, ul tachtay la otzer. Toma mi lugar en el otzer, en el impuesto, que decir, págame el impuesto. Vemos que está prohibido. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces ellos lo pagan con vino. Entonces, ¿cómo puede ser que esta baraita prohíbe si la Mishnah permitió? O antes dijimos que está permitido. Amarle Raf, le va a responder Raf, ul tachtay lo otzer kamarta. Este caso es diferente porque ul tachtay dijo, ponte mi lugar. Al poner en su lugar, kamarta dijiste, es como un shaliach. Si es un shaliach como que él mismo lo hizo y él no lo puede pagar con vino bazará. Entonces es así, ese es el problema. Y el caso que vimos antes, el que dijo Rav era alay, que eso es como un favor. Por eso dice que halo damia, mi caso no se parece, sino era leja a este caso, después que dice la baraita, que avala omerlo maleteni min autzer, sálame del impuesto. Sálame quiere decir, hazme un favor, y después tú y yo hablamos, o hazme un favor, y entonces no dijo que esté en su lugar, no es un shlihut, sino un shlihut está permitido. Si es shlihut está prohibido. Misa nueva. A mujer yendo al kohabim, una persona que está vendiéndole vino a un gentil. Entonces, pasak atzelomadat, si el vendedor ya fijó con el comprador el precio antes que mida, porque había que medir en los utensilios de medición, y después que medía los utensilios normalmente eran del gentil, ya lo agarraba, pero si ya fijó el precio de antes, entonces, damas mutarín, la plata es permitida, ya que la forma como se hizo es la forma correcta, así se explica Rashi, porque el gentil se obligó a pagar ya desde antes que tocara el vino. Entonces ya en ese momento estaba permitido, y entonces esa obligación de pago está kasher. Muy bien.
Hácelo pasar, pero si le, o sea, Madat hácelo pasar, pero si le midió el vino antes que estableció el precio, ahí está más Suri. ¿Por qué? Porque ya la plata que va a pagar ya es una plata prohibida de tener provecho. ¿Por qué? Porque antes de poner el precio, el gentil todavía no había decidido 100% que en verdad le convenía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el gentil toca el vino, todavía era de Israel, porque todavía no habían fijado nada. Entonces por eso es que se vuelve un problema este vino. Ok, Amar Ayamar. Dijo Ayamar, Meshijá Beoet Kohabim Kone. Dice, en una transacción, el jalar el objeto en una transacción con un gentil, él adquiere con Meshijá. Te da de Ane Parsaem Mesdare Pardashne Leadade de lo agrebado. Porque vemos que los persas se mandan regalos unos al otro y nunca vimos que se devuelve nada. ¿Por qué no se devuelve nada? Porque ellos agarrarlo, hicieron Meshijá y adquirieron. ¿Qué van a devolver? Nada. Rashi Amar Leolame Malach Meshijá Kohabim Menakone. Quiere decir que no. En un gentil, la Meshijá, el gentil no adquiere, sino tiene que ser con la plata, o pagando o aceptando la obligación de pago. Dejad de lo agrubado. Ay, ¿por qué entonces estos que se mandan regalos no se devuelven nada? Dirmut Rujahu de Catileo. Es por la arrogancia que ellos tienen como que no es de su cabot devolver un regalo o algo así. Entonces, por lo tanto, por eso no devuelven. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Menaminala, ¿dónde digo yo que la Meshijá no adquiere? Ni amarle un Rab Leinhu Sabiota. Porque una vez le dijo Rab a unos vendedores de vino, dijo, mire, que Kailitu Hambra, le voy a dejar bien, con ustedes vayan a medir el vino ustedes en los utensilios de medición del gentil que lleva su utensilio y medían ahí. Shaklo Zuzu Minaihu Beadar Kayoleo, primero tomen la plata y después mírale, vieron aquí tu Beadar Zuzá y si no tienen plata en la mano, está bien, no es grave. Uzifunhu Beadar Shaklo Minaihu, préstenle plata, ustedes le prestan plata, dice Rashi, de Hizru, Betalu, Otam, Mehem, Abur, Yain, o sea, ustedes le prestan plata, explica Rashi, y después que le presten plata, tomen la plata de vuelta por el vino, quiere decir, no por el préstamo, sino por el vino. Entonces ya el vino está pagado, que te ve al banco abajo, lo que queda nada más por ahora es una deuda externa de un dinero. Y porque así entonces, después cuando vayan a pagar la deuda, no es una deuda por el vino ya lo pagaron, es una deuda que tienen con el judío. Si lo habitual, que si ustedes no sean así, Kikahave, ya Inesej, de Shutajo Kaave, cuando se vuelve ya Inesej, con el contacto del gentil, Vir Shutajo Kaave, va a ser en su propiedad, el vino todavía es de ustedes, porque el gentil no lo ha adquirido. Y cuando ustedes tomen el dinero de Meya y Nesej, Kashaklitu, están tomando dinero de Abodazara por intercambio, recibe la provisión. Muy bien, así, ahora, ¿cuál es la conclusión de que no es Meshijá? De esa Katach Meshijá con A, se me quiere decir que el gentil, ya jalando el objeto, ya lo adquiere. Entonces, ¿por qué entonces Rab tuvo que hacer toda esta vuelta para que puedan vender? ¿Por qué? Porque incluso que no hagan esta vuelta, se podía hacer como Mashavet Kohabim, porque ya cuando el gentil Mashhe jala o levanta, en otro caso, que es el que es de medición, Caña ya lo adquirió. Entonces quiere decir que cuando adquiere el vino, lo adquiere kasher. Porque ya Inés lo ave a Denagabé, para que se vuelva ya Inés, tiene que ser que lo toque. Entonces, por lo tanto, el vino fue kasher cuando entró en la propiedad del gentil. Entonces, cuando paga perfecto. ¿Cuál es el problema entonces? Muy bien. Entonces, ¿por qué entonces dio? Entonces, a juro hay que decir entonces
que Rav, que dio toda esta vuelta, sostiene que el gentil no adquiere ni jalando ni levantando. Tiene que ser con plata nada más. Por eso es que le dio toda la vuelta. Muy bien. Muy bien. Ahora, viene la Gemara dice, y de Kakail de Rame le maná de Israel, ajiname. Si en verdad fuera que cuando se va a medir, se vierte en los utensilios del judío, o sea que el judío también está vendiendo el vino cuando lo pone en sus utensilios de medida, ajíname, tienes razón. Muy bien, tienes razón. Que la prueba fuera buena, que el gentil pudiera estar adquiriendo, levantándolo. En la mina la pregunta, ¿no? O sea, partiendo que en verdad yo puedo decir que en verdad sí sostiene que se puede adquirir el gentil subiéndolo o arrancándolo. Pero nuestro caso es, lo trija, nuestro caso no hace falta, el caso de Rav, sino de que acá el berrame de manera de Kojaví. ¿De qué? De que cuando el judío está virtiendo en los utensilios de medición del gentil. Y en ese caso es un problemón, porque es un problemón. ¿Por qué? Porque apenas que el vino entra en el utensilio, se hace prohibido de una vez. Ya que cuando llega el vino a la parte de abajo del utensilio de medición, se mezcla con el vino que tiene siempre el goy, que le queda un poquito y se vuelve ese. Entonces, si el gentil no paga de una vez la plata, entonces, y el gentil adquiriría levantándolo, ya en ese. Porque ya en ese, porque no porque le metió la mano, ya en ese con el Kelly. Entonces, ese es el problema. Por eso Rav le dijo toda la vuelta. O sea, que no es una prueba, entonces, no es una prueba no es una prueba que la prueba la trajo Rabashi, no es una prueba. Esto que dijo Rav, ¿por qué no? Porque quizás el caso es que tenía residuos abajo, entonces ya ahí mismo se vuelve ya inesej. Entonces se vuelve ya inesej de una vez, entonces por eso es que cuando el gentil levanta o jala, adquiere y ya era ya inesej. Entonces del judío, entonces por lo tanto ya la plata no sirve. Entonces eso fue lo que dijo entonces esta prueba que trajo Rabashi en nombre de Rav no es una buena prueba. Ok, dice, la hermana dice pero Sopso de todas maneras quimate la vida de Manacaña. Dice, de todas maneras cuando el vino del judío, cuando lo vierte, cuando llega al principio del espacio aéreo del Keli de medición del Goy, ya el Goy adquirió. Y ya Inesej lo ave además le arito de maná. Y el Keli y el vino no se vuelven Inesej hasta que toque el piso, la parte del fondo del utensilio de medición. Entonces, si es así, ¿cuál es el problema de Rav? ¿Por qué dio toda esta vuelta? No vale, que lo haga normal, porque cuando vierte el vino, si decimos que el Goy adquiere con Akba'a, entonces cuando entra el vino en el utensilio, ya lo adquirió el Goy, y necesario se vuelve abajo, cuando llega al final, entonces no habría ningún problema. ¿Por qué Rav entonces dijo lo que dijo? Que sí, porque Rav, porque eso tiene que no adquiere. Esa fue la prueba que trajo Rabashi a favor de él. Ok, dice la Gemara entonces así, Shmamina. Entonces, aprendería entonces de lo que, de cómo tumbaron la pregunta, de que Nitzog Hibur. ¿Qué diga Nitzog Hibur? Si tú quieres tumbar la prueba, ¿no? ¿Qué es tumbar la prueba? Entonces, yo puedo decir que el nitzok, ¿se acuerdan qué es nitzok? Nitzok es cuando el chorrito une a lo de arriba con lo de abajo. Yo podría decir entonces que el momento de que cae el chorrito abajo y ya se conecta con el de arriba, entonces ya se vuelve todo ya inese. Entonces, quizás por eso que Rav y dijo lo que dijo.
No porque no sirve Agba, es por Nitzok. Entonces la Mara dice, no, perdón. Eso no es así. Y de Nakilo Javín le que veía de, si en verdad, si tuviera el utensilio en la mano, el gentil en la mano, tiene razón, imagíname. Tiene razón. Por el caso ¿cuál es? Es lo tzerija de manaja ara. El keli está puesto en el piso. Entonces, en ese caso, que no lo está agarrando el gentil, ni lo está subiendo, ni lo está jalando, en ese caso, exigió Rav que haga lo de la plata primero. ¿Para qué? Para que no pase que de repente cuando llega el Keli se dañe. Ese fue el caso. Pero ya va. Si eso es así, entonces Tigre le equiloi. Porque yo digo que el Keli mismo sea el medio de adquisición para el gentil. Ya que está puesto en el piso, que el mismo Keli sea el medio que el gentil adquiera, ya que sabemos que la propiedad de uno, un hatzer, un patio, adquiere para uno. O sea, quiere decir que la propiedad adquiere para uno. Entonces también el Keli adquiere para el gentil. Y ya está. Quiere decir entonces, Shmamina, yo puedo decir entonces, según lo que dijo Rav, toda la vuelta que hizo Rav es por el Kiliosh lo que su mujer lo cana lo que el utensilio del comprador en el recinto del vendedor no adquiere el comprador. Por eso es que tuvo que hacerlo, toda la vuelta que dijo Rav. Porque si no es así, ¿cuál es el problema? Cuando entra el Keli, todavía no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué había que dar la vuelta? Leo la canal lo que yo te voy a decir que en verdad sí adquiere el comprador, sí adquiere. En un caso de un utensilio que está en una propiedad del otro. Porque eso fue lo que vemos aquí, que el problema fue que el utensilio del comprador no adquiere para el comprador cuando todavía está en el recinto del vendedor. Tenía que estar en un recinto parve para adquirir. Yo no. Yo te voy a decir que en verdad sí adquiere. Canal o queja. En verdad el utensilio sí adquiere para el comprador sin ningún problema. Entonces, si es así, saldría entonces de que el gentil sí adquiere el vino cuando entra el Keli. Entonces, ¿por qué la vuelta de Rav? Deja más que gondica a que vendían a pume de Kuzanta. Que había un borde en la boca del utensilio, del medidor, había un borde. Y ese borde hacía que cuando tú chorrees el vino, cuando viertes el vino, se toca el borde y después cae abajo. Y en ese borde había vino del goy de antes. Ese es el problema. De cama a cama y inceleo. Que todas las gotas que van cayendo ya se hacen neces de una vez. Entonces, se hacen neces de una vez, ese fue el problema. Se hace ya hay neces y todavía el gentil no ha adquirido. Entonces hacen vino neces de julio que no tiene forma de arreglarse. Entonces si es así, entonces Ukeman, como quién iría entonces Rav, que tuvo que llegar a esto, de lo que Reshua ben Gamliel, no como Reshua ben Gamliel, porque di que Reshua ben Gamliel, dice, sigue como Reshua ben Gamliel, ¿cuál es el problema? Y Majer Kulo Lot Kohabim, que venda todo al gentil, menos la parte de Yain que hay en él. Entonces si es así, sería permitido el tener el Aná, tener provecho. Entonces, ¿por qué tuvo que dar la vuelta Rav de que reciba la plata primero y todo eso? No hay problema. Prefiero que se mezcló el vino kasher con el vino del borde. Se mezcló con el vino meses del goy del borde y se va mezclando. No hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque al final tú ves, ¿cuánto hay hay mucho más vino kasher que el otro. ¿Cuánto hay del otro? Eso lo descuentas y ya está. Entonces, quiere decir que no vamos con esa opinión. Entonces la Gemara pone, no, mi dijuta ama era de Rav. Todo lo que estamos buscando es aclarar por qué Rav dijo lo que dijo. Y si es así, lo que dice no hay pregunta, porque Hama Rav, aleja que Reshua ben Gamliel, la aleja como Reshua ben Gamliel, solamente Javid be Javid.
cuando se mezclan barriles, hacemos así. 100 barriles, 200 barriles y uno, y ahí no sabemos cuál es. Bueno, puede vender todos, menos uno. La plata de uno no se vende. Pero a valor ya y me llaman, pero vino con vino no. Y por eso rap, aquí en el caso nuestro es vino con vino, porque vertiendo el vino kasher, se iba mezclando con el vinito que había en el borde del goy, y iba mezclándose, pero al final hay más que el yain ese. Entonces, en ese caso, rap no va a comercio comercio. Comercio comercio no era problema, es una mezcla que puedo separar lo que no vendo lo que había de yain ese. Rap no opina así en eso, nada más en barriles. Meti, la Gemara hace una pregunta. A lo que grutaot minal kohabim. Una persona que compró pedazos de plata del gentil, una bolsa con muchos pedazos, láminas partidas, utensilios partidos de plata. Un matzaba hemal kohabim, y metido dentro había una idolatría pequeña, coleo. Y Machelonatan Maot Mashach. Si el judío jaló antes de pagar, entonces Yachzir puede devolver la guazara esta y que le reste lo que había ahí de guazaraza. Si él le vendió, qué sé yo, 200 gramos de plata, y esto pesa 20, que le reste los 20 gramos de plata. Ahora, pero si después que pagó, jaló, y ahora entonces ya lo pagó, ya era de él, entonces es un problema, y no puede volver, porque ya es suyo. Entonces yo le llama Melach, tiene que llevar esta idolatría al Mar Muerto, y ahí se perdió capara. Y si me quiere decir, volvemos al tema original, ¿no? Si me quiere decir que el gentil cuando jala adquiere Amay Yachzir, ¿por qué en el caso de que primero se lo puedes volver? Dice, ya el judío cuando jaló lo suyo, jaló y adquirió. Entonces, ¿por qué entonces decimos que el judío en el primer caso puede volver? Amar Valle respondió que en verdad el primer caso, ¿por qué lo puede volver? Mishun de Mirze Kimekach Taut. ¿Por qué? Porque se ve como un Mekach Taut, una venta fraudulenta. ¿Por qué? Porque si supiera no lo jalara. Entonces, en ese caso se puede volver, porque todavía no lo adquirió, porque se ve con Mekach Taut. Mekach Taut igual sabemos que una regla que no se adquiere con Mekach Taut. Amarraba, te sale de aquí que la reya, que vamos a decir ahorita que la primera parte de esta baraita es Mekach Taut, y la cefa, las Mekach Taut, la cefa que dijimos que con la plata no se llama Mekach Taut, ahí no lo puede volver. Si pagó, no se llama Mekach Taut, y si jaló, no se llama Mekach Taut, y los dos son sistemas de adquisición, que es raro. Él amarraba, tiene razón. Resha besefa Mekach Taut. En verdad, tanto la resha como la cefa, en verdad es Mekach Taut. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de resha de lo Zuse, como la resha no ha pagado, lo mitjade kevat kohabim beyet Israel. No se ve como que es una idolatría que tenía el judío y la está vendiendo. Ese es el problema de Maritime. Ahí no se ve. Por la cefa de Yair Zusa, pero la cefa que ya pagó, entonces ¿cómo sería el caso que el judío devuelve a la idolatría y el goy y el gentil le dé la plata? Entonces parecía que está vendiendo la idolatría. Mirze que Javim Beyat Israel se entiende como si fuera la idolatría de un judío que ahora está vendiendo, por eso es que lo prohibieron. Amale Marcashisha Pérez de Rafida la Rabashi Tashema. Vamos a traer ahora una prueba de nuestra Mishnah a apoyar lo que vimos antes. A Mojet y no le Javim. Una persona que vendió vino a un gentil. Ahora, Pasak Achelom Adat, si estableció el precio antes que se midió el vino, de Mamutarín, como dijimos antes. Porque aparentemente el gentil ya adquirió el vino. Muy bien. Ahora, hasta aquí vivimos la Mishnah. Explica Rashi que aparentemente porque el gentil adquirió el vino.
Ahora dice, veía Marta Meshijabat Kohabim en Akoná. Y si me quiere decir que la Meshijá en el gentil no adquirido, Amaida Mutarim, porque está permitido, porque aparentemente el gentil no había pagado. Entonces, aunque mismo que estableciste el precio, no había pagado. Entonces, ¿cómo adquirió el gentil? Con Meshijá, cuando agarró el kelí que le virtió el vino. Entonces, en ese caso, pareciera que todo el eter de la venta es porque el gentil adquirió con Meshijá, y de ahí la plata está permitida. Contradice a lo que vimos antes, o por lo menos a Rabashi. Jamás que nada de Advin. No, aquí estamos que ya le pagó. Dice, y así, Emma Seifa, vamos a ver la Seifa. Madat Ashelo Pasak de Masurim. ¿Qué dijo la Seifa? La Seifa de la Mishnah, que si midió antes que estableció el dinero, la plata está prohibida. Diré que hay un dinar, y si ya le pagó a Mayan de Masurim, ¿y por qué está prohibido? Entonces no se entiende. Amarle le respondió, le dijo, Veledidach de Amartas Meshijá, según tú, que es el que está preguntando, que es Marca Shisha, que dice que está preguntando de Amarta Meshijá Kohabim Koná, que tú quieres sacar de aquí que el gentil entonces adquiere con Meshijá. Amay Resha Tamam Mutarim, Pesada Masurim. ¿Por qué la Resha, en la parte primera de la Mishnah, la está permitida sin que haya pagado? Y en la Seifa está prohibido sin que haya pagado. Es lo mismo las dos. Es lo mismo. El Amay Lejale de Mar. ¿Qué me quiere? ¿Qué me vas a responder? Pasa cuando ya estableció el dinero, como dijimos antes nosotros al principio, como explicamos la Mishnah. Sabjadate, el gentil ya decidió que va a comprar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya lo que tiene una obligación del dinero, eso ya está permitido, ya es suficiente. Pero el caso de que de la Seifa, que lo pasak, que no estableció el dinero, lo sabjadate, él todavía no ha decidido. Entonces, por lo tanto, entonces, no ha adquirido. Muy bien, entonces Leidina también eso sería según él, ¿no? Quiere decir que según él, entonces, esa sería la diferencia. Leidina, según también mi opinión, que tiene que ser a juro con plata, Afalgab de Kadim le dinar, al mismo de que ya le pagó con la plata, Pasak Samjadate. Si él estableció, entonces el gentil ya decidió la venta. Pero en la Seifa, lo Pasak, lo Samjadate, todavía no decidió, por más que la plata está en la mesa, el Kadim de dinar. Entonces, todo el sistema es el Pasak. Es el Pasak que él decide que va a comprar con la compra. Entonces quiere decir entonces según Rabashi, la plata o la decisión de comprarlo con el Pasak es suficiente, y según la opinión de quién, de Marca Shisha, la Meshijá también es importante porque tiene que haber Pasak. Amar el Rabina de Rabashi, Tashema, ven y aprende, Amar Rejía Bará Mero Hanan, ven no a Shenerak al Pajom y Peruta. Dice que, dijo Rabbi Hanan, que un Ben Noach, un gentil, podría recibir pena de muerte, inclusive por un robo de menos de Perutá. Porque para los gentiles, todas las mitzvot Ben Noach, si las transgreden, es pena de muerte. Y para Joven Perutá, por otro lado, para el gentil también es robo, para un judío no, para un gentil sí. Entonces vemos aquí, ve lo nitan le shabón. ¿Qué tiene lo nitan le shabón? No está obligado a devolverlo, ya que el judío, menos se bruta, normalmente él perdona. Pero para el goy, si robar, para el judío perdona. Bien, Marta Mishijá, veo que Javi Menacona, si me quiere decir tú, Rabashi, que cuando el goy jala Meshijá no adquiere a Mainerak, ¿por qué lo matan? Si no ha adquirido nada. ¿Por qué lo matas? ¿Está bien? La plata donde esté es del judío. Dice, Mishon de Tzara Israel. No, increíble. ¿Lo matan por qué? Porque hizo sufrir al judío cuando lo robó, aunque no lo robó, pero lo hizo porque la plata no está con él. Lo hizo
lo hizo sufrir. Pero la Umayo y tal y Shabón, ¿qué significa entonces lo y tal y Shabón? Que no hay que devolverlo, si en verdad tiene que devolverlo, porque el güey no adquirió nada. Dice, de no me Torah Shabón, quiere decir, que dice, como no adquirió nada, entonces no se considera que está devolviendo. Devolver es como que robó y lo devuelve. Aquí no devuelve nada, es el judío donde está. Esa es la cabana. Y así, y más Seifa, si esa es la explicación, vamos a ver la Seifa. ¿Qué dijo la Seifa? Baja veró un talamimeno, y dice, si vino el amigo del gentil y le quitó el robo al primer ladrón, Neera Galea, el segundo ladrón es pena de muerte. Entonces la Mara dice, ya no entiendo, según Rabashi. Dice la Marrecha, yo entiendo el primero, o sea, la primera parte que habla del primer ladrón, Mishum Etzar el Israel, porque hizo un sufrir a Israel y dijimos que pues lo matan. Era el Seifa, pero esta Seifa, el final, que habla del segundo ladrón, Mayavit, que hizo el segundo ladrón, no robó, porque Meshijá no adquiere y aquí hizo sufrir. Era Shmamina Meshijá Kojaben Koná, que dice que en verdad sí adquiere la Meshijá en el gentil, sí adquiere, no como dijo Rabashi, dice la Mara, Shmamina, tiene razón, sí adquiere, como dijo Amemar, y no como he dicho a Rabashi. Vamos hasta el próximo Daf Kultuf.